Para conocer bien un lugar, lo primero que hay que hacer es visitar los museos de esa localidad o de esa ciudad. En este sentido, nos hemos trasladado hasta Melilla la Vieja para conocer los diferentes espacios museísticos que tiene esta ciudad. Buenas tardes, bienvenidos un día más a este programa de La Columna. Vamos a adentrarnos, como bien he dicho, en los museos de Melilla, en especial en el arqueológico, donde nos está esperando el director de ellos, Francisco Alfaya, que nos descubrirá qué patrimonio arqueológico contempla este espacio museístico. Como bien había dicho al principio, nos hemos adentrado en uno de los museos de aquí de Melilla para conocer a Francisco Alfaya, director de todos estos centros museísticos. Vamos a ver cómo se dirige un museo, vamos a ver también y conocer de cerca qué es lo que compone cada museo dada de su mano, y también pues esos detalles que quizás se nos escapan a simple vista. Gracias por recibirnos en tu casa, se podría decir, Francisco. Nada, encantado. Es vuestra casa, la casa de todos los melillenses, y es un lugar donde queremos compartir pues la historia y donde se expone ese trayecto de lo que fue nuestra ciudad a donde hemos llegado. Como bien había dicho al principio, una ciudad se puede conocer a través de los museos. La peculiaridad aquí de Melilla es que hay varios museos de diferentes puntos de vista que te hacen conocer más de cerca el significado y el sentido de las distintas culturas y la historia de la ciudad. Pero me gustaría también conocer cómo se puede dirigir todos estos museos, y qué mejor que tú para que me lo cuentes. Cuéntame, ¿cómo se dirige un museo o unos museos como estos? Pues mira, la verdad es que tenemos un equipo competente en lo que es la dirección o lo que es el mantenimiento para que un museo pueda funcionar. Pues lo llevan muchísimas personas, muchísimos profesionales. En este caso, el mantenimiento del propio edificio, es decir, pues la iluminación, lo que es la limpieza, el aire acondicionado, el confort para los usuarios. Bueno, pues se trabaja con diferentes empresas externas que, bueno, pues tienes que estar siempre al tanto de que las cosas vayan bien, ¿no? Te apoya en el personal para que te dé un parte de la deficiencia. Oye, pues esta luz se ha fundido, esta vitrina le falla esto y tal. Y entonces, a partir de ahí, pues el equipo empieza a funcionar. Después tenemos otras partes administrativas que son mucho más, a lo mejor farragosas, mucho de otro tipo, de otro contenido, pues la contratación de algunos servicios, de algunas exposiciones, de algunos talleres y de otro tipo de actividad que sin duda también hacen que el museo tenga esa dinámica. El equipo actualmente está formado por personal de puerta, por una azafata, también por un restaurador, que se encarga del mantenimiento de las vitrinas y de las diferentes piezas que hay que sacarle su brillo y tenerlas en perfecto estado, y también del equipo de limpieza. Es el equipo que forma la plantilla estable de lo que es el museo, además de la mía como técnico. Y bueno, ya además de este equipo tenemos, como te he dicho, la colaboración de empresas externas que recurrimos para posibles mantenimientos de otras necesidades. ¿Cuánto tiempo llevas al frente dirigiendo estos centros museísticos?
Pues mira, llevo casi 4 años, llevo 3 años y creo que son 7 meses, o 7 u 8 meses. Y la verdad es que bueno, es un cambio de experiencia. Yo pertenezco a un cuerpo específico de lo que es la ciudad autónoma, que es el cuerpo de archiveros, museólogos y bibliotecarios. Entonces un cuerpo específico, especial de la administración, y he desarrollado una etapa siempre profesional dentro de la Consejería de Cultura y bueno, y ahora estoy aquí en el museo disfrutando, intentando aportar lo máximo. 4 años, de los cuales 2 de ellos son, se puede decir, de una etapa bastante crítica, como fue lo de la crisis sanitaria del COVID, pero que los museos perduraban, aunque estuviesen cerrados. Fueron esos primeros espacios donde los melillenses o donde todos los ciudadanos, después de salir de sus casas, tenían ganas, por así decirlo, de disfrutar. Durante todo este tiempo, durante estos 4 años, a nivel de visitantes, tú como director, ¿qué balance se podría hacer? Pues mira, hemos tenido un punto importante de inflexión, una curva que se ha notado, es decir, en el inicio, en el 2019 no teníamos, o sea, teníamos una continuidad de visitantes, un flujo importante, visitantes foráneos que venían a la ciudad, que bueno, pues había una estadística de visitantes muy satisfactoria. Ya efectivamente posteriormente tuvimos una serie de restricciones que ya el visitante foráneo no se desplazaba de esa misma manera. Tuvimos que recurrir a grupos puntuales como eran institutos, colegios, grupos colectivos, vamos, que pudieran visitarnos, ajustándonos a la normativa que existía por el plan COVID de seguridad. Y entonces, bueno, pues con ese régimen de restricciones nos íbamos un poco adecuando a esas visitas. Además, también los talleres que íbamos haciendo, bueno, pues lo íbamos dosificando para esa adecuación en la normativa sanitaria que existía. Y ahora se está empezando a recuperar pues lo que era la asistencia normalizada, por supuesto, de visitantes foráneos. Ahora con los cruceristas se está notando muchísimo, ¿no? Pues esa asistencia, las estadísticas están subiendo pues ya de una manera muy estable y además de una manera muy normalizada, ¿no? Lo que son las visitas, y ya no tenemos que estar con esas restricciones que anteriormente comentaba. Con lo cual ahora estamos en una absoluta normalidad y el museo vuelve a recuperar el caudal de usuarios, de visitantes que tenía anteriormente. Estamos hablando de esas personas, por así decirlo extranjeras, ¿no?, que llegan aquí a la ciudad y que quizá una de las paradas obligatorias es visitar un museo como cualquier turista hace en otro punto nacional o turístico. Pero yo tengo una duda y es que no sé si verdaderamente aquí en la ciudad de Melilla los propios melillenses valoran el patrimonio histórico que recoge estos 3 museos. Como director, no sé si también por ahí se puede hacer algún balance de saber si los melillenses en los últimos años pues, se han volcado un poco más con su museo. Bueno, te puedo decir que la aceptación, por ejemplo, muy significativa y en esa pregunta que tú me haces tan precisa, tan puntual, cuando hemos celebrado el Día Internacional de los Museos, hemos recibido una respuesta bastante significativa y bastante satisfactoria con la celebración a lo mejor de algún concierto, de alguna exposición, etcétera, y sí que lo hemos notado. También es cierto, y eso creo que todos somos conscientes, que cuando algo lo tenemos tan cerca, a lo mejor no lo visitamos como el que viene de fuera, que lo hace, que se recorre Melilla entera en un momento dado, pues casi en 2 o 3 días. Y bueno, de alguna manera tampoco van a estar los visitantes autóctonos o los melillenses no van a estar todos los días visitando lo que ya a lo mejor han visto en alguna ocasión. Con lo cual, bueno, pues efectivamente cuando hay alguna fecha puntual sí que se nota esa llamada que se hace al público, pues sí que se nota esa respuesta positiva de los melillenses. Y durante todo este tiempo como director de los museos de Melilla, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has tenido que enfrentar, sin contar lo que se puede decir esos 2 años de crisis que ya de por sí supusieron un reto para todo el mundo?
Bueno, el reto es dar a conocer efectivamente que los museos no pierdan esa vida. Es decir, nosotros tenemos un recorrido que ya está muy marcado, sobre todo en el Museo Arqueológico y en el Museo Etnográfico. Es decir, hay un recorrido y las vitrinas está estructurado y está concebido este museo para que sea de recorrido, pero no vamos a quedarnos parados y en una parálisis total de decir, bueno, pues ya esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces recurrimos a diferentes técnicas de dinamización para provocar esa asistencia. Y ahora mismo sí que me estoy encontrando, precisamente en esto estamos en las puertas de un reto, que ha sido que por fin el museo conocido como Museo Ibáñez ha desalojado lo que era la exposición permanente que tenía, con lo cual sí que provoca la posibilidad de poder ofertar nuevas exposiciones con nuevas expectativas y con nuevas ilusiones para que la gente sí que pueda estar acudiendo y que no caigamos en la rutina de decir, bueno, ya lo he visto. Entonces, ahora sí que tenemos una programación a largo tiempo, es decir, ya estamos pensando en diferentes dinámicas que en el Museo Ibáñez sí que se van a poder, Casa del Reloj o Torre de la Vela, actualmente se llamarán con su nombre original, podrán ofertar diferentes exposiciones que puedan seducir al público y al usuario de Melilla para que diga, bueno, vamos a ver esta nueva exposición, vamos a acudir al museo porque tenemos algo nuevo que ofertar. Y entonces esa posibilidad y ese reto del que tú me hablas sí que me lo está propiciando y provocando ahora el Museo Casa del Reloj, que ya tenemos, como anunció hace tan solo una semana la consejera, a dos grandes artistas locales que aunque hayan nacido fuera de no en nuestra ciudad, uno en Albacete y otro en Granada, sí que se sienten identificados, afincados y bueno, están implantados en nuestra ciudad, como es Cosme Ibáñez y Jesús García Ligero. Nos quedaremos con ese detalle más adelante de esta entrevista, hablaremos un poco más de esos dos museos de manera, por así decirlo, breve, porque queremos ofrecerle a todos nuestros espectadores pues una programación, si se pudiese y tuviésemos la posibilidad más detallada del contenido de estos museos. Nos adentraremos en toda esa vitrina y conoceremos más de cerca esas piezas históricas con más detalle. Hoy es más o menos una presentación, queremos ofrecerles pues un poco que conozcan la cantidad y la calidad del museo que tenemos aquí de la mano de Francisco Alfaya. Si te parece bien, me gustaría conocer un poco cómo surge este museo. Creo que me puede dar detalles bastante interesantes, así que si te parece vamos a adentrarnos más en este museo y que me cuentes su historia. Muy bien, actualmente nos encontramos en el Museo de Arqueología y de Historia, que bueno, también se conocen como el Museo de las Peñuelas, que también lo conforma el otro edificio que está en la Plaza del Aljibe, que es el Museo Etnográfico. Por hacer una introducción de cómo comenzó un poco lo que fueron los espacios expositivos en la ciudad, o cómo empezó este tema de los museos en la ciudad, nos tenemos que remontar al primer edificio donde se almacenaban piezas que eran de interés cultural y que estaba en el Mantelete. Era un edificio perteneciente a la Junta de Arbitrios y que se utilizó como almacén para depositar las diferentes piezas que tenían pues cierta relevancia, cierto interés cultural. Claro, tenerlo en un almacén pues no era una cosa que pueda satisfacer a ningún gestor o a algún político. Entonces se pensó en buscar un emplazamiento para que pudiera ser expuesto, es decir, un espacio expositivo. Este espacio expositivo estaba en un subsuelo que estaba en el Parque Hernández, en el Templete. Esto fue a mediados de 1950, a mediados del siglo XX, y entonces se buscó como primer emplazamiento expositivo los bajos del Templete que hay en el Parque Hernández. Claro, eso vieron que no era el lugar más correcto. Ya después de ese emplazamiento se buscó otro sitio mejor y fue la Torre de la Vela o Casa del Reloj, donde por 1980, en la década de los 80, se pensó en instalar allí el primer espacio museístico con muchas más posibilidades expositivas. Y ya posteriormente se contó con este edificio
que fue como último uso que tuvo fue compañía de mar, tuvo fines militares, pues ya se inauguró en 2011 para ser lo que conocemos hoy como el Museo de Arqueología y el Museo Etnográfico. Decirte que este edificio, el edificio donde estamos, data del siglo XVIII. El primer recinto se construyó en el siglo XVI. Este edificio es bastante posterior a lo que formaba el primer recinto. Pero la verdad es que sí que es cierto y es real que tiene mucho encanto y que nada más que cualquier cosa que ya podamos proponer dentro de estas instalaciones, que tienen esa magia, pues adorna muchísimo más, realza muchísimo más cualquier exposición que tengamos aquí. La gente se queda un poco sorprendida por el edificio tan bonito, ¿verdad? Y en cuanto a este museo arqueológico, como bien habías dicho, se puede diferenciar tres zonas museísticas. La Casa del Reloj, que está justo enfrente, se puede decir, de este museo. En otro lado está el Museo Etnográfico, donde se resaltan las distintas culturas que tiene la ciudad, y este que recoge esos restos arqueológicos. Cuéntame un poco más sobre esos restos arqueológicos que se pueden encontrar en este centro. Sí, mira, este espacio está dividido en 5 etapas, de la historia. Bueno, uno de la prehistoria, que empezamos el recorrido con los primeros moradores, yacimientos que hubo en el entorno de la ciudad de Melilla, que es la Cabaña del Zafrín, perteneciente a la isla Chafarina, en este caso la Cabaña del Zafrín, concretamente a la isla del Congreso, y después se hace un recorrido desde lo que era la Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y la Melilla contemporánea, hasta donde hemos llegado. Pues me parece interesante, si te parece bien, como me está comentando de que el museo está dividido en diferentes etapas, vamos a ver con los espectadores esos diferentes escenarios, vamos hablando un poquito de cada uno de ellos, si te parece bien. Perfecto. Pues vamos a adentrarnos más aún en este museo. En estos momentos todos ustedes estaréis viendo en pantalla imágenes de esta cabaña que se llama la Cabaña de Zafrín, el primer escenario del primer, por así decirlo, zona o periodo histórico que comienza con este Museo Histórico y Arqueológico de Melilla. Cuéntame, Francisco, ¿qué es lo que van a descubrir los melillenses y todos los visitantes que se quieran pasar por aquí? Bueno, en este primer espacio efectivamente nos encontramos cómo vivían estos primeros moradores, ¿no? Que efectivamente se encontró en la isla del Congreso, perteneciente a la isla Chafarina. Y las chafarinas, que por cierto no forman parte del territorio español hasta el siglo XIX. Pero bueno, deciros que realmente en estas cabañas sí que se recrea perfectamente de qué forma vivían, qué utensilios utilizaban para estos temas domésticos, de alimentación, y sobre todo pues las dimensiones como en los espacios tan reducidos que se manejaban, ¿no? Se recrea perfectamente porque hay documentación y también fotografía de ese yacimiento, pues se recrea perfectamente cómo vivían estos primeros moradores en Chafarinas. Esto sería la parte de la prehistoria y neolítico. Iremos por las diferentes etapas, veremos cómo se pasa el tiempo, pero además de esta cabaña, ¿qué también lo que pueden descubrir el visitante en esta primera zona? Sí, pues se encontraron también diferentes molinos de mano, unas 50 y tantas piezas, creo que recordar que eran 58, diferentes tipos de puntas de flecha y de otros utensilios que servían pues para cortar, pues imagínate, pues el pescado, etcétera, ¿no? Y eso es lo que nos podemos encontrar en este espacio. No sé si te pillaré con la pregunta, pero ¿hay alguna peculiaridad que se dé aquí en la prehistoria neolítico, aquí en la zona de Melilla, en comparación con otros puntos? ¿O más o menos seguían todo más o menos el mismo, por así decirlo, estilo de vida? Bueno, realmente lo que sí que marca las diferentes etapas de la prehistoria son los medios que utilizaban, y efectivamente, bueno, pues el neolítico tenía su fundamento, el paleolítico tenía también el suyo, y así sucesivamente. Es decir, si esta etapa se enmarca en el neolítico, era precisamente por esos avances que esa reducida sociedad utilizaban para vivir, y qué es lo que marcó esa época. Pues esta sería la primera zona. La siguiente zona que nos encontraríamos, ¿cuál sería?
Ahora pasaríamos directamente a la Edad Antigua. Pues si te parece bien, vamos a pasar y a viajar en el tiempo hasta la Edad Antigua. Y continuamos descubriendo este museo. Hemos viajado a lo largo del tiempo, no muy lejos, pero sí nos hemos trasladado hasta la Edad Antigua. En este espacio museístico hay varias cosas, por así decirlo, varios objetos que nos va a estar hablando Francisco sobre su relevancia y el porqué. Cuéntanos. Bueno, pues aquí tendríamos que destacar sobre todo dos piezas que han marcado mucho un poco lo que ha sido la imagen durante mucho tiempo de Melilla, y son las ánforas. Las ánforas y las monedas, que ahora hablaremos de ellas. Pero en cuanto a las ánforas, que ha sido un elemento que antes salpicaba el paisaje urbano de nuestra ciudad, donde podía aparecer, de hecho hay algún hotel que se llama Ánfora, y bueno, y hemos tenido incluso aquí en la entrada del pueblo, en la Plaza de España, algunas ánforas que se han ido perdiendo, la verdad, y no sé el motivo, pero que han sido un elemento iconográfico, símbolo de nuestra ciudad. Las ánforas servían para el transporte de alimentos, bien aceites, vino, etcétera, y su conservación. Y tenían diferentes morfologías, ¿no? Dependiendo de si fueran fenicias, si fueran de otra procedencia, tenían su diferente morfología. Y bueno, pues han aparecido diferentes ánforas en prospecciones subacuáticas que ha habido en la ciudad. Y también me gustaría comentar algo acerca de las monedas cartaginesas, que en 1981 hubo un descubrimiento casual en el espaldón del puerto, ¿no?, de lo que es el rompeolas. Hubo una draga y aparecieron unas 10.000 monedas cartaginesas. De estas monedas cartaginesas, la verdad es que bueno, pues tenemos una gran colección, y se piensa que la procedencia era del entorno cercano a Melilla. Ese estudio que los investigadores e historiadores han realizado, sobre todo se basan en que la ceca, que es como si fuese la moneda, la casa de moneda y timbre, es decir, la fábrica de la moneda, tenía su origen o su ubicación en estos emplazamientos cercanos a Melilla, por el material que se utilizaba, que era un cobre que se daba mucho por esta zona, y entonces en ese análisis se piensa que esas monedas, pues su acuñación, su procedencia, se realizó en esta zona. Estas monedas se utilizaban fundamentalmente cuando se encontraron tanto volumen de monedas, pues se pensó que era para el pago de la soldada, que era la soldada es la nómina de los soldados, ¿no?, el pago a los soldados. Y entonces se pensaba que estaban destinadas ese gran volumen de monedas que se encontraron para ese fin. ¿Se podría decir, Francisco, por toda esta historia que me estás comentando, por el lugar de hallazgo de esta ánfora y también de las monedas, en qué parte del patrimonio, se puede decir, arqueológico de Melilla se ha encontrado lo que sería sus costas más que lo que sería en zona terrestre? En cuanto a las costas, efectivamente, todo lo que ha sido la bocana del puerto ha sido muy prolífica, una zona de yacimiento subacuática que ha sido muy prolífica en darnos lo que ha sido más contenido para nuestra exposición, y todo lo que ha sido el entorno cercano a lo que rodea, a la costa que rodea Melilla la Vieja, la ciudad. Todo antes estaba rodeado de agua, entonces los barcos, cuando hacían su aproximación, pues algunos tenían pues accidentes, otros serían agredidos, y al hundirse en estas inmediaciones, pues esta zona ha sido la que más caudal de fondos nos ha proporcionado. Se puede decir que Melilla de siempre, ¿no?, de toda su historia, pues ha sido un punto, un enclave geográfico de paso de diferentes culturas y de historia, y al final eso también se tiene que demostrar y se tiene que ver en estos museos. Efectivamente, esos vestigios del pasado, esos restos que se han encontrado, son los que nos marcan la trayectoria y el asentamiento de diferentes civilizaciones y de diferentes épocas en nuestra ciudad. ¿Cuántas, por así decirlo, ánforas, porque me has dicho que de monedas fueron más de 1 millar las que se encontraron de ánforas, el museo, cuántas puede tener, por así decirlo? Sí, tenemos aproximadamente unas 14, pero no son las únicas, es decir, hay algunas más, pero bueno, tenemos diferentes tipologías, y posteriormente podremos ver o hablar de otro detalle, que tenían una marca, las ánforas, que se llama el alfar,
que es donde aparecía la información del propietario de ese contenido, es decir, si había un transporte para marcar esas ánforas. También, como curiosidad, deciros que había una inscripción denominado alfar. Que se podría decir, por así pasarlo a la actualidad, casi el código de barras de la ánfora. Algo parecido. Pues me parece muy interesante ese detalle. Me gustaría conocer también las diferentes etapas museísticas, históricas. Si quieres, vamos a continuar recorriendo este museo. Continuamos en la Edad Antigua, pero vamos a hacer una pequeña pausa en este espacio antes de pasar a la siguiente etapa histórica, porque nos encontramos ante una de las piezas con más valor, con más valor histórico de este museo. Para ello nos va a contar algún detalle Francisco. Cuéntame, ¿qué es lo que vamos a descubrir y por qué tiene tanto valor? Bueno, pues bien, en esa vitrina, como tú bien dices, nos encontramos con la pieza de más relevancia y de más valor del museo. Más valor porque, bueno, la única pieza, son los pendientes de la paloma, es la única pieza de un material precioso, que son de oro, que nos podemos encontrar en estas vitrinas, ¿no?, de esta exposición. Además, también nos encontramos con dos biberones ogutus, uno en forma de delfín y otro de galgo, que al principio también se pensaban que podía ser utilizado como perfumadores, pero que finalmente se llegó a la conclusión de que eran utilizados como biberones, que se encuentran en un perfecto estado. Volviendo a los pendientes, pues los pendientes parece ser que pertenecieron a una persona de una importancia, de una relevancia bastante destacada, y en este caso se cree que era una sacerdotisa, que en el yacimiento donde apareció apareció con esos pendientes alados de forma de paloma, que tiene un repujado que para esa época tenía muchísima importancia artesanal, tenía una muy buena ejecución, con muchas filigranas, y que pues aparecieron en un enterramiento de una mujer que, como te he dicho, parece que era una sacerdotisa. También apareció con un brazalete de oro, y entonces en aquel momento eso indicaba que era una persona de mucha relevancia. Ahora vamos a ver una recreación de ese enterramiento y decir que, como cosa particular, peculiar, en estos yacimientos de esta época, para los enterramienlos de menores, de niños, aparecían 3 ánforas invertidas, con los picos invertidos, contrapuestos, y en los enterramientos de personas mayores aparecían 7 ánforas, también de forma invertida. Y ahora vamos a poder visitarlo y echarle un vistazo. Entonces, estos pendientes son, como bien has dicho, el objeto de mayor valor que tiene este museo, y se puede decir que una de las representaciones más icónicas de Melilla, por así decirlo, de su historia arqueológica, tanto que quiero destacar una curiosidad que me habías comentado fuera de cámara, y es que hay representaciones y réplicas de estos mismos pendientes para aquellos visitantes o aquellos melillenses que se queden prendados al verlo, puedan adquirirlos, ¿no? Sí, efectivamente hay una joyería local que hace las reproducciones, y entonces, pues el visitante, si les gusta o preguntan y tal, pueden llevarse ese magnífico recuerdo de la ciudad. Entonces, efectivamente, se reproducen esta pieza. Pues nos quedamos con ese dato bastante interesante. Si ustedes están interesados y visitan este Museo Arqueológico de Melilla, a lo largo de sus diferentes salas llegarán a unas que están al final, y en una de esas vitrinas podrán encontrar esta pieza de valor incalculable, se puede decir,
ya no solo por lo que valga, como has dicho, por ese material precioso, sino también por ese valor histórico que tiene y por estar aquí en este museo. Si os parece bien, vamos a continuar recorriendo esta sala de la Edad Antigua. Vamos a ver esas ánforas, como bien me habías detallado, que se encuentran en esos enterramientos. También decirte que, efectivamente, volviendo un poco a lo que habías comentado, dar un dato más sobre los pendientes, decirte que los pendientes en su valor real de oro, si fuese por oro, no pueden pesar a lo mejor más de 6 gramos. Es decir, que efectivamente el valor que tiene el valor de exclusividad es histórico de ese momento y de que se mantienen y se conservan en perfecto estado. En cuanto a estas ánforas, estamos hablando de que son originales, que los visitantes cuando lleguen aquí al museo no verán esta réplica, sino que son verdaderamente las que se encontraron en Melilla y que representan a esa etapa histórica. Efectivamente son originales, están bastante bien conservadas y vemos que efectivamente esta del medio, por ejemplo, sí le falta un brazo, pero bueno, es un efecto que se puede asumir, pero se aprecia perfectamente y se conserva perfectamente la ánfora casi en su plena totalidad. Y bueno, pues la verdad es que es una de las piezas que tenemos que ofrecer de manera muy orgullosa al visitante. Pues ya hemos visto esos pendientes, hemos visto esos biberones, por así decirlo, y hemos visto estas ánforas. Vamos a ver ahora cómo se enterraba verdaderamente ese hallazgo. Bueno, no se asusten, si lo que están viendo ustedes en pantalla efectivamente es el cráneo o la cabeza de un esqueleto, pero es que, como bien había dicho antes, estamos ante el sepulcro de las Palomas. Seguramente que reconocerán o asignarán este nombre del sepulcro de las Palomas con lo que anteriormente habíamos estado. Vamos a ver o vamos a conocer por qué efectivamente se llama así. Pues sí, efectivamente lo encontramos en este yacimiento, en esta recreación del yacimiento de la sacerdotisa que anteriormente estábamos comentando, que es donde apareció pues el esqueleto de una mujer con una serie de objetos, algunos de ellos de gran valor, como eran los pendientes y el brazalete de oro que hemos comentado, y donde que en este enterramiento también se ha caracterizado por la aparición de las ánforas, como hemos dicho anteriormente, que estaban de manera invertida, ¿no? 7 ánforas grandes que, bueno, según los historiadores, pues parece ser que decían que para este tipo de enterramientos, además de otros elementos que también se alojaban y se depositaban en este enterramiento, bueno, pues se acompañaban al difunto. Este enterramiento pertenece al famoso Cerro de San Lorenzo, que ya desapareció por la expansión urbanística de nuestra ciudad y que estaba ubicado justamente donde está el aparcamiento enfrente de la Policía Nacional y donde está el pabellón de deporte Javier Imbroda. Esa era la zona donde apareció esta necrópolis y donde también ha sido uno de los yacimientos más prolíficos, más importantes, de darnos información y diferentes elementos para nuestro museo. Como bien habíamos dicho antes, esos pendientes ya dan la información de que se suponía o de que resultaba ser una persona con bastante influencia de aquella época. Pero me llama la atención también que aparte de esas ánforas distribuidas en diferentes modos, también había otros objetos como pueden ser brazaletes y también pequeñas ánforas o cuencos. Sí, son ungüentarios, cosas que pensaban que al difunto le podía acompañar al más allá. Y efectivamente, bueno, pues recibían o se depositaban diferentes elementos, ¿no? Eso en otras civilizaciones como, bueno, los egipcios y tal también han sido en esa honra fúnebres, pues han ido acompañando a diferentes difuntos. Esta sería ya la última parte, por así decirlo, de esta etapa histórica. Posteriormente ya se continuaría a la siguiente. Sí, efectivamente ahora vamos a pasar a la Edad Media, donde bueno, pues hay diferentes monedas que aparecieron y como elemento arquitectónico de gran relevancia apareció un silo que también está recreado aquí, perteneciente al tercer recinto y que bueno, pues ahora comentaremos cómo apareció.
Pues dejamos aquí a la sacerdotisa, perdonen, que siga descansando, que nosotros vamos a continuar nuestro recorrido histórico. Y ahora nos encontramos en la etapa histórica de la Edad Media. Antes de adentrarnos en otras diferentes piezas, nos hemos parado frente a esta recreación. Cuéntame un poco, Francisco, en qué consiste y por qué es importante pararnos ante ella. Mira, pues efectivamente nos encontramos en una pieza arquitectónica relevante de los pocos vestigios que tenemos de la Edad Media. Esto concretamente es un silo que está cortado realmente y que apareció, que surgió con la restauración de las obras que se estuvieron haciendo en la restauración de la ciudad vieja para el quinto centenario. La ciudad fue creciendo encima de una civilización otra, es decir, fue creciendo y fue enterrando los vestigios de etapas anteriores. Entonces esto fue, pues en esa remodelación, esa restauración de la ciudad, para esta celebración tan significativa del quinto centenario aparecieron estos hilos. Se saben que son unos hilos por la forma que tenía esa oquedad que aparece en la pared, perfectamente realizada, y sobre todo porque estaba también depositada, quedaban todavía en restos de grano, ¿no? Que era pues para almacenar, para conservar pues de las aves rapaces, que no se comieran pues ese grano, o sea que era un almacén, un silo para el depósito de la recogida pues de las diferentes producciones agrícolas que había. Un aspecto también importante, imagino, porque dependiendo de esa cantidad de grano o de ese tipo de granos, se sabe qué agricultura y qué cultivos se podrían haber o que se podrían existir aquí en la ciudad. Pues sí, me imagino que efectivamente sería diferente. No te podría yo matizar exactamente cuál sería, pero efectivamente esos restos te darían la información de qué tipo de grano, si era maíz, en fin, cualquier otro tipo de cosecha. También tenemos algunas piezas también relevantes de esa época, pero pertenecientes a monedas de la Edad Media, que son monedas nazaríes, almohades y meriníes, que también tenemos expuestas en este espacio. Pues si te parece bien, vamos a acercarnos hacia ellas para verlas más de cerca y que nos puedas contar algún detalle sobre estas piezas museísticas. Y ahora les lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué piensan ustedes que están viendo en estos momentos? Hay que decir que es una representación, que el tamaño es algo más grande de lo que es la pieza original, pero quizás no asemejen esta pieza con lo que verdaderamente es. Para ello, Francisco nos va a desvelar qué es esta pieza y por qué llama la atención. Bueno, efectivamente nos encontramos ante una moneda. Lo normal y lo que todos conocemos es pues la moneda de forma circular, y estas pues son totalmente atípicas, siendo cuadradas, ¿verdad? Efectivamente abajo, a una dimensión mucho mayor, nos encontramos una reproducción de lo que son las monedas de esas inscripciones para verlo con más detalle. Pero efectivamente tiene esa curiosidad y esa manera diferente de poder conocer otro tipo de moneda. Básicamente no todo era redondo, ¿no? Sino que también existían estas monedas nazaríes, almohades y meriníes de forma cuadrada. En este espacio museístico, en esta etapa histórica de Edad Media, no solo se encuentran estas monedas y, como hemos dicho anteriormente, ese silo, sino que también se pueden encontrar otras figuras de esa época que también pues ponen de relieve qué tipo de cultura se encontraba en esta zona geográfica. Sí, también nos encontramos con unos utensilios que son unos candiles que se utilizaban para la iluminación, y algunos restos de cerámica que también pues tenemos en este espacio de esta etapa de la historia.
Una pregunta, Francisco. Estamos viendo la iluminación en Malila. ¿Malila? Sí. ¿De dónde viene? Porque no puede sonar, y puede ser que lo intuyamos, el nombre de dónde pueda venir la ciudad. Sí, en esta época, efectivamente, el asentamiento que hubo en la ciudad era un asentamiento musulmán. Y toda esta manera de conocer o de pronunciar el nombre de, hasta que llegó el nombre de Melilla, se llamaba Malila, efectivamente. Pues ya nos quedamos con ese dato también. Ahora mismo, pues estas son esas lámparas, por así decirlo, de esa iluminación, esos candiles. Hemos visto esas monedas en forma cuadrada y también esos hilos que componen y conforman este espacio de la Edad Media. Después de esta, creo yo que ya vamos hacia la final, esa última etapa que pueden descubrir los visitantes cada vez que vengan aquí a visitar este museo, que es en la Edad. Ahora empezamos con la Edad Moderna y ya después pasaremos a la época contemporánea. Pues vamos a ello. Y después de viajar en el tiempo y por las diferentes salas del museo, nos encontramos en la última, donde podemos apreciar una maqueta de lo que sería la ciudad. Francisco, ¿qué es lo que van a encontrar aquí los visitantes? Bueno, pues mira, en esta maqueta es un fiel reflejo de toda la construcción que existía en el siglo XVIII. Es decir, que aquí nos encontramos ya con la etapa moderna que fue la que se conquistó la ciudad de Melilla, como sabemos todos, por don Pedro de Estopiñán, mandado por el duque de Medina Sidonia y apoyado por los reyes católicos. En esta etapa de la historia es donde realmente comienza a tener ya una sustancia de pueblo, de ciudad, ya lo que iba a ser Melilla. Bueno, se hace un primer recinto, que es el núcleo principal, conocido como primer recinto, y después le siguen otros 3 recintos más, ¿no? Se van acompañando y se van anexando a lo que en el siglo XVI se empezó a construir como lo que se conoce Melilla la Vieja. De ahí el propio nombre, ¿no? Melilla la Vieja, recordando ese primer núcleo de población que después pues se fue ampliando más hasta la actualidad, que es una ciudad, pues se puede decir, 3 veces más grande de lo que fue al principio. Efectivamente, aquí nos encontramos también lo que se llama el llano, esta salida que accede a lo que es la ensenada de los Galápagos, esta preciosa playa que los melillenses disfrutan, y todo esto, bueno, pues era absolutamente campo, ¿no? Todo esto sería lo que actualmente es la Plaza de las Cuatro Culturas, y ya empezó la expansión ya posteriormente, como vamos a ver en la siguiente etapa y última de nuestra Melilla contemporánea. En esa etapa de la Edad Moderna, en esa antesala, antes de llegar a esta gran maqueta, ¿qué es lo que pueden encontrar los visitantes? ¿Qué es lo que van a descubrir? Bueno, pues en esta se complementa también con algunos otros vestigios, como han sido
las marcas de los canteros que tenemos los aljibes, ¿no? Es decir, todo lo que, cómo fue la construcción, algunos vestigios, cómo fue la construcción de esta fortaleza. Y nos vamos a encontrar pues con diferentes también escudos y bueno, y diferentes restos arqueológicos que pertenecen a esta época moderna. Como principal información que podemos contener y tener de esta etapa, lo refleja de una manera fenomenal esta maqueta, que además es muy didáctica y muy recomendable, y que para aquellas personas que vienen además acompañadas de niños es muy interesante que puedan visitar, porque puede ir pulsando por los diferentes paneles que tienen de los 4 recintos y te va dando la información a qué pertenece bueno, pues, cada edificio y bueno, te lleva un grato aprendizaje de esta maqueta. Efectivamente, ya les comento que yo al llegar a esta sala y ver esta maqueta, lo primero que he podido hacer es acercarme hasta donde están los diferentes botones, porque te indican esos puntos claves de esta Melilla la Vieja. Por ejemplo, para que ustedes puedan apreciar, si podemos darle al tercer recinto, pues se encenderá las luces del tercer recinto, y si le dan al cuarto, pues efectivamente aprenderemos y localizaremos rápidamente dónde se encuentra ese cuarto recinto en ese siglo. Bastante interesante, Francisco, como bien has dicho, para pasar esos fines de semana, esas tardes con los más pequeños, que los pequeños también aprendan un poco sobre la historia de aquí, de la ciudad, antes de encontrarse ya, como bien me habías dicho, con esa Melilla contemporánea y esas grandes figuras históricas que nos puede sonar un poco más y que estamos más familiarizados. Sí, efectivamente, ahora vamos a ver un sencillo, pero a la vez muy explicativo, mapa plano de cómo se expandió la ciudad, que lo tenemos ya justamente en lo que es el comienzo de la Melilla contemporánea. Pues vamos a adentrarnos en esta Melilla contemporánea y vamos a ver ese mapa. Hemos visto la maqueta, no hemos podido hacer la idea de cómo era de grande esa primera Melilla, por así decirlo, y esos primeros, no asentamientos, pero sí crecimiento urbano como tal, como se le puede ir conociendo. Pero para ver lo que acabamos de ver, también tenemos que entender la distancia, o se puede decir el territorio que tiene esta ciudad. Para ello está este mapa. No me voy a enrollar un poco más porque quiero que tú me lo expliques mejor. Bueno, pues este sencillo plano, pero a la vez explicativo, y que bueno, es perfecto para dar a conocer cómo se expandió nuestra ciudad, tal y como la conocemos hoy en día. Bueno, pues nos marca desde aquí, te lo voy a señalar, desde donde se pegó el cañonazo del caminante, desde el cuarto recinto, hacia una zona que era una zona religiosa, era un cementerio musulmán donde lamentablemente cayó la bala de cañón. Te digo lamentablemente porque esto propició, después del acuerdo que hubo para marcar el territorio a través de ese cañonazo, marcó otro nuevo conflicto en la que pereció el general Margallo, que también se conoce como la Guerra de Margallo. Ese conflicto fue porque no se aceptó que esa bala de cañón marcara el territorio. De hecho, si nos damos cuenta, tenemos perfectamente cómo se va haciendo lo que sería la semicircunferencia, ¿no? El arco que formaría el territorio de la expansión territorial de Melilla, pero aquí efectivamente, finalmente, lo que se hace es retraer lo que fue el espacio, de alguna manera conquistado, para recuperarlo por esta zona. Por eso en esta zona, de lo que es la zona del dique sur, bueno, pues no aparece esa forma circular del trazado que marca lo que iban a ser los diferentes hitos que marcaban la zona neutral de Melilla con el Reino de Marruecos. De hecho, tiene una forma curiosa, ¿no?, de arco. Parece que está hecho a posta, pero son casualidades de la historia, por así decirlo. Correcto, ese es el motivo, el por qué no está perfectamente hecho el arco.
Francisco, llegamos hasta la última etapa. Nos gustaría continuar descubriendo un poco más este museo, pero nos estamos quedando sin tiempo. No sin antes me gustaría despedirnos sin preguntarte los horarios del museo, porque hemos estado hablando del museo de esa visita, pero el que no esté viendo, ¿cómo puede encontrar, a qué hora puede encontrar el museo abierto? Pues bueno, ahora estamos en el horario de invierno, que tenemos un horario de martes a domingo, de martes a sábado es de 10 a 2 de mañana y de 5 a 9 por las tardes. Y el domingo de 10 a 2. Los lunes y el domingo por la tarde descansa el personal que trabaja en fines de semana y tal, y está cerrado al público, pero bueno, lo que somos los funcionarios trabajamos en las dependencias y en la oficina. Cabe destacar que Melilla ofrece su museo de manera totalmente gratuita, no como en otras ciudades que quizás tengan que pagar una entrada. Que lo sepan todos los visitantes que nos estén viendo, que si desean visitar estos espacios museísticos, pues la entrada es totalmente libre. Efectivamente, son espacios gratuitos, no solamente los museos, sino los diferentes espacios museísticos o expositivos, mejor dicho, que tiene nuestra ciudad, como pueden ser Cuevas del Conventico, CINLAB, Aljibes, Puerta de Santiago, en fin, es totalmente gratuita la visita. Muchísimas gracias, Francisco, por habernos abierto las puertas de este museo, por habernos contado todas esas curiosidades históricas del patrimonio que se conserva en este espacio museístico, y gracias también pues por dirigir todos estos museos y ofrecer esta alternativa de ocio y de cultura a todos los visitantes melillenses. Muchísimas gracias a vosotros por cubrir la información, por dar a conocer y ayudarnos a esa difusión del patrimonio, y agradezco muchísimo la gentileza de Popular TV en visitarnos. Pues nos quedamos aquí en la edad contemporánea de Melilla, de este Museo Arqueológico de Melilla. Nosotros nos despedimos hasta el siguiente programa, pero ya les adelanto que descubriremos estos museos más adelante con más contenido histórico. Nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos, pasen buena tarde.